Hola, este, vamos a esperar a que se vaya conectando la gente e iniciamos. Eh, si alguien me escribe y me dice si se ve bien, sería fabuloso. Está atrasado, ¿no? Mm, Hola Jennifer, buenas noches. Perfecto. Bueno, vamos a esperar a que se conecten un poquito más de personas y ya iniciamos. Hola Antonia, hola Noé, gracias, qué bueno. Hola, buenas noches, Cataiza. Ustedes disculparán si se escucha ruido externo, son mis vecinos. Hola, Cristi. Bueno, pues ya somos algunas personas, entonces yo creo que pues ya vamos a iniciar para que nos dé chancecito de platicar sobre el tema, para platicar sobre el tema y contestar las dudas que sean necesarias. Hola, José Antonio. Me preguntas de qué institución eres neuropsicóloga, perdón. Soy neuropsicóloga aquí del Instituto de Desarrollo Humano y Bienestar, en donde se está transmitiendo este Facebook Live. Aquí en este instituto es en donde hago práctica privada. Pero si me preguntas en dónde estudié mi especialidad, estudié en bueno, pues me presento de una vez. Soy la neuropsicóloga María José Gómez. Yo soy licenciada en psicología por parte de la Universidad Modelo de aquí de Mérida y cuento con una maestría en neuropsicología clínica por la Universidad Nacional Autónoma de México, por la UNAM. Me dedico a la práctica privada en personas con enfermedades neurológicas y en enfermedad y daño cerebral. Entre algunas enfermedades neurológicas que atiendo, pues están las enfermedades neurodegenerativas, como pues es el deterioro cognitivo leve y la demencia, que pues justamente es el tema de hoy. También doy clase a nivel licenciatura y posgrado. Entonces, pues para iniciar ya con la plática, me gustaría que nos organicemos. Es decir, primero, pues me gustaría hablar un poco sobre el tema y si van surgiendo algunas dudas conforme voy abordando algún tema, ustedes me pueden escribir la duda allá en el chat y las voy a ir contestando, ya sea en el transcurso de la plática y si no es de acuerdo al tema que se está tocando, las contestaré después. Entonces, bueno, la finalidad de esta plática es aclarar algunas dudas que se tienen en torno al tema de las demencias. Eh,
porque pues hay muchos conceptos o definiciones que no son las correctas sobre este tema y también pues si ustedes conocen o han visto algún familiar que con demencia, vaya, si tienen alguna duda en específico sobre su tratamiento, me podrían también preguntar en la sección del chat, ¿no? Bueno, en una plática anterior que pueden encontrar igual en esta misma página del instituto, se abordó el tema del envejecimiento cognitivo. Allá aclaramos que cómo debería ser este envejecimiento cognitivo y aclaramos de que no necesariamente hay una pérdida de las habilidades mentales, como por ejemplo la memoria, la atención, la planeación, etcétera, ¿no? No necesariamente hay una pérdida de esas habilidades, sí reducen un poco el desempeño, pero no tienen que ser tan significativo esta reducción o este declive como para hacer que el adulto mayor pierda su independencia, ¿no? Entonces, ninguna función cognitiva debe de causar dependencia al adulto mayor, ¿no? Ahora bien, eso es lo normal o lo esperado del envejecimiento, ¿no? Sin embargo, hay otros tipos de envejecimiento que no son saludables. Se le conoce como envejecimiento patológico. A este tipo de envejecimiento patológico, bueno, en este tipo podemos incluir dos condiciones que vamos a abordar hoy. El deterioro cognitivo leve, por una parte, y las demencias como tal. Entonces, bueno, vamos a empezar con el de deterioro cognitivo leve, ya que se me hace una buena continuación al tema de envejecimiento cognitivo y también pues un preámbulo para hablar sobre las demencias. El deterioro cognitivo leve es una condición que está entre un límite del envejecimiento normal o de los cambios que hay en las funciones cognitivas en el envejecimiento a una fase de demencia. O sea, es el límite entre estas dos condiciones, ¿no? El deterioro cognitivo leve. De hecho, este término se empezó a emplear haciendo referencia a aquellas personas que estaban en una fase preclínica o antes de tener demencia. Entonces, el deterioro cognitivo leve eh, después se fue popularizando más entre las personas que estudiaban las neurociencias y fue cuando ya discernieron más sus criterios clínicos que incluían que la persona tuviera quejas de memoria, que la persona, que bueno, ahorita se conocen como quejas subjetivas de memoria, que tenga un desempeño bajo en las pruebas cognitivas, pero que sus actividades de la vida diaria estén conservadas. Entonces, el deterioro cognitivo leve es este o sea, es este paso al envejecimiento y disminuyen mis funciones cognitivas muy, o sea, bueno, por debajo de lo esperado a mi edad y mi escolaridad, disminuyen, pero todavía soy independiente, todavía conservo mi independencia, todavía puedo hacer cosas por mí misma. Actualmente, el término de deterioro cognitivo leve fue cambiado por el Manual de Criterios Diagnósticos, el DSM-5 fue cambiado y se llama ahora trastorno neurocognitivo menor o leve. Entonces, se siguen teniendo criterios muy similares a los con los que se empezó, estos que los digo, se siguen teniendo estos criterios. Sin embargo, se amplía un poquito más a que la persona ya no solamente es de que son las quejas subjetivas de memoria, sino que también necesitamos que un familiar o cuidador cercano corrobore de que hay un declive cognitivo en la persona adulta mayor, es decir, que el familiar se preocupe por el rendimiento de su persona, de la persona con la que vive, ¿no? También, pues incluye que
forzosamente se debe de ver un desempeño muy debajo en las pruebas cognitivas de acuerdo a su grupo normativo, es decir, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su escolaridad, de acuerdo a su género incluso. Y bueno, también se sigue manteniendo de que este declive en las esferas cognitivas no necesariamente son incapacitantes hasta ese momento. ¿Ok? Ese es el deterioro cognitivo leve. Resumiendo, es una condición entre el envejecimiento cognitivo y una demencia, en donde si hay baja en desempeño en la memoria, sobre todo en la memoria, que es en lo que se van quejando, o en alguna otra función cognitiva, y entre la demencia, ¿no? Entonces, bueno, el DSM-5 en nuestro manual diagnóstico nos dice que hay diferentes tipos de deterioro cognitivo leve. Eh, Está el que es más frecuente, que es el de tipo amnésico, en donde el proceso cognitivo que va perdiéndose es la memoria, o en donde hay más preocupación por la persona, por el familiar que vive con ella, es que suelen haber problemas de memoria, ¿no? Que se le olvidan las cosas, que empieza a repetir conversaciones, que incluso pues hay una pérdida de noción de qué es lo que sucedió ayer o si eso ya sucedió, entonces se vuelve a realizar, ¿ok? O sea, todos los cambios en la memoria son un tipo de deterioro cognitivo leve de tipo amnésico, pero hay otros tipos de deterioro cognitivo leve que puede ser amnésico y otras funciones cognitivas, o sea, por ejemplo, un problema en la memoria y un problema en el lenguaje y un problema en la atención, por ejemplo, o sea, son varios dominios cognitivos que están disminuidos, pero siguen haciendo que la persona sea funcional, ¿no? Y después, otra clasificación es los dos tipos que no son de memoria, los de único dominio que no es de memoria, que podría ser lenguaje, por ejemplo, que vemos que hay problemas de lenguaje y esos problemas de lenguaje van aumentando y entonces van habiendo problemas en la comunicación, eh, y hay otros y otro tipo de deterioro cognitivo que no es amnésico tampoco y que involucra no solamente un otro dominio, sino varios. Por ejemplo, lenguaje y conducta, o lenguaje, atención, percepción. Vaya, todos otros dominios cognitivos que no sean memoria. Y entonces hay cuatro clasificaciones de deterioro cognitivo leve ahorita en el DSM-5. ¿Y por qué son importantes hacer este tipo de clasificaciones? Porque, bueno, realmente nos sugieren cómo podría evolucionar el deterioro cognitivo leve. Es decir, los amnésicos frecuentemente evolucionan a una enfermedad de Alzheimer, ¿ok? Por ejemplo, los que no son amnésicos y son de lenguaje únicamente, posiblemente evolucionen a una demencia frontotemporal, ¿ok? Entonces, bueno, el establecer qué dominio o la clasificación de este deterioro cognitivo leve, pues nos da un parámetro de saber en dónde estamos parados y qué podría suceder después. Ahora, ¿todos los tipos de deterioro cognitivo leve avanzan? No necesariamente. No necesariamente todos los tipos de deterioro cognitivo leve avanzan. De hecho, se estima que aproximadamente el 40% de las personas que tienen deterioro cognitivo leve pueden llegar a una demencia, o sea, hay un 60% que posiblemente no, ¿no? ¿De qué depende? Pues claro que tiene mucho que ver los factores biológicos genéticos, ¿no? Es decir, si venimos de una carga alta genética de probabilidad de padecer una enfermedad, pues no sé, por ejemplo, enfermedad de Alzheimer, posiblemente aunque ahorita vamos a hablar del Alzheimer, que no necesariamente es genético, eh, bueno, posiblemente pueda avanzar, ¿no? O sea, si hay una carga genética muy importante, sí, si hay una enfermedad neurológica de base,
muy posiblemente, como por ejemplo enfermedad de Parkinson, sabemos que bueno, eso va a empezar con deterioro cognitivo leve y después posiblemente progrese porque la enfermedad es degenerativa, ¿no? Pero ¿qué otros factores influyen en este avance del deterioro cognitivo leve? Pues está la escolaridad, ¿no? Y algo que se llama reserva cognitiva. La reserva cognitiva son todas las habilidades, destrezas, conocimientos que vamos adquiriendo a lo largo de la vida, como por ejemplo, pues sí, cuántos años de la escuela estudié, qué estudié, ¿no? Cómo fue mi nivel de ocupación, que ahorita hablamos un poco del nivel de ocupación. ¿Qué habilidades adquirí? Por ejemplo, sé hablar otro idioma, sé hablar otra lengua incluso, eh, sé tocar un instrumento, este, no sé, sé hacer algún deporte. Vaya, hay varias habilidades, destrezas, conocimientos que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida que van formando este repertorio que le llamamos reserva cognitiva. Entonces, este repertorio, esta reserva, nos protege de cierta manera ante el progreso del deterioro cognitivo leve, ¿no? Pero pues no solamente es lo que ya pasó y lo que ya hice y que ya esté grabado en mi cerebro, sino que no. También influye lo que estoy haciendo actualmente, ¿no? O sea, ¿qué tanto es mi nivel de ocupación actual? Eh, y con nivel de ocupación no me refiero a el puesto que vayas a tener en algún lugar de donde trabajes, ¿no? O el cargo, no. Me refiero a qué actividades realizas durante el día que te estimulen cognitivamente. Claro que en el trabajo realizamos un montón de actividades, ¿no? Pero sabemos que también los adultos mayores ya no están tan inmersos en el trabajo por su edad, ¿verdad? O sea, porque pues ya quieren descansar también. Entonces, no todos siguen laborando, hay un decremento en ese nivel de actividad, pero ¿qué hago en casa? Porque bien podemos estar en casa y ser productivos, ¿verdad? O mantenernos ocupados cognitivamente estando en casa. Entonces, eh, no es lo mismo, por ejemplo, que un paciente llegue y me diga, soy ama de casa, soy amo de casa, y yo hago, pues, que veo a mis nietos, yo voy por ellos a la escuela, yo les doy de comer, yo hago las tareas, yo aparte limpio la cocina, aparte cocino, lavo trastes, limpio toda la casa, llevo la ropa a lavar, plancho, etcétera. O sea, hay un montón de actividades, sabemos que las personas que realizan labores domésticas son una infinidad de labores. Entonces, si estamos haciendo eso, bueno, nos estamos manteniendo ocupados cognitivamente, sí, pero que también que incluyo en mi día diario para seguir estimulando pues nuestro cerebro, ¿no? Entonces, eso tiene mucho que ver para si la enfermedad, bueno, si el deterioro cognitivo leve va en progresión o no va en progresión. Entonces, pues una sugerencia que yo les doy a las personas que tienen este diagnóstico es que pues no dejen de mantenerse activos cognitivamente, no dejen de realizar actividades que fomenten el aprendizaje, mantenerse ocupados y siempre, siempre respetar las horas de descanso y esparcimiento. ¿Ok? El descanso es muy importante, fomenta el aprendizaje, siempre lo voy a repetir, y pues las horas de esparcimiento también son productivas para mejorar incluso nuestro estado de ánimo, ¿por qué no? Em, bueno, entonces el deterioro cognitivo leve sería este antes de una demencia, por así decirlo, en caso de que llegara a avanzar, pues la siguiente condición sería propiamente dicha, pues la demencia, ¿no? Vamos a hablar sobre qué es la demencia, porque justamente ya en la definición es en donde hay un montón de dudas bueno, al respecto. Y actualmente el término en nuestros manuales diagnósticos se le conoce como trastorno neurocognitivo mayor. Este, y, y pues, bueno, la definición, que se las voy a leer tal cual para pues no, bueno, resumida, se las voy a leer de manera resumida para ir desmenuzándola después, es que, ok, es un declive cognitivo de un estado de nivel previo de rendimiento sobre la base de las preocupaciones del individuo o de una información confiable,
Este declive está demostrado en el rendimiento de las pruebas neuropsicológicas y los déficits deben de ser suficientes para interferir en el rendimiento independiente. Ok, entonces vamos a aclarar tres cosas importantes de la definición. Una es que hay preocupación por un familiar o por la misma persona, por la propia persona, hay una preocupación sobre su desempeño cognitivo. Dos, esta preocupación se logra fundamentar en las pruebas cognitivas que se aplican. Es indispensable para un diagnóstico de demencia aplicar pruebas cognitivas porque tenemos que saber si sus puntuaciones están por debajo de su grupo normativo, es decir, por debajo de la edad y de escolaridad. Hay veces que, claro, el deterioro cognitivo es evidente, ¿verdad? Pero hay veces que no tanto. Entonces sí es necesario corroborarlo con pruebas neuropsicológicas. Y por último, este declive en la cognición causa pérdida de la independencia, o sea, ya requiere de ayudas, ¿ok? Y ya o bueno, si no es totalmente independiente, ya requiere de ayudas, ¿ok? Básicamente una persona, una demencia es, simplificándolo muy, muy simplificado, es una persona que tiene un declive en sus habilidades cognitivas y este declive lo hace dependiente. ¿Ok? Entonces, esa es una demencia. Realmente no se incluye, bueno, no es muchas veces lo que se piensa de que una persona está loca o que una persona alucina. Realmente una demencia no necesariamente tiene esas características. Y bueno, hablando sobre algunos datos importantes sobre las demencias, es que afectan aproximadamente entre el 5 y 7% de la población mayor de 65 años, es decir, generalmente se da en adultos mayores, eso es cierto. Eh, y son causadas comúnmente por enfermedades progresivas. Habíamos dicho que la edad no necesariamente es un causante de demencia. La demencia senil no entra en un tipo de clasificación de demencia, no está en ningún manual diagnóstico, no hay criterios clínicos para diagnosticar una demencia senil porque la edad no debe de ser un factor de demencia. ¿Okay? O sea, no solo es un factor de demencia. Bueno, o sea, sí es característico que las personas adultas mayores lo tengan, pero ya les dije, entre 5 y 7% de la población. Entre este 5 y 7%, la principal demencia es la enfermedad de Alzheimer. Y bueno, sobre todo en Yucatán, también el Alzheimer es muy predominante en este estado. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre tres demencias, o sea, tres tipos de demencias, empezando con la más común, que es la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer, al menos, ya había dicho, al menos el 65% de las personas que tienen demencia va a ser enfermedad de Alzheimer porque es la más usual que se dé. Ocurre después de los 65 años de edad. Es muy raro que ocurra antes, sin embargo, hay variaciones extrañas, pero hay variaciones en la enfermedad que puede dar una enfermedad de Alzheimer de inicio temprano y puede iniciar precozmente la enfermedad. Sí hay. Generalmente, este, se, la probabilidad de tener Alzheimer es entre el 10 y 12% de la población en general y se incrementa esa cifra al doble si tenemos predisposición genética a él, es decir, si tenemos un familiar de primer grado que lo padezca, aunque no necesariamente la enfermedad de Alzheimer es una demencia genética, no, no necesariamente. Hay una variante que es el Alzheimer familiar, que es muy notorio, es muy extraño y es muy notorio porque vemos que los papás, el hijo, el nieto, enfermedades, o sea, enfermedad de Alzheimer, ¿no? Y, o por ejemplo, que son 8 hermanos y a 6 hermanos de los 8 tienen una demencia, ¿no? Entonces, muy probablemente sea un tipo de enfermedad de Alzheimer familiar, ¿no? Es muy notorio cuando es familiar,
A veces si la familia es reducida, pues no es tan notorio, ¿verdad? Pero no, el Alzheimer no necesariamente es genético, o sea, se transmite genéticamente, no. No porque mi abuelito tuvo Alzheimer, yo también voy a tener Alzheimer, no, no necesariamente. De hecho, la etiología se desconoce. eh, lo que sí se conoce es qué es lo que sucede en el cerebro y una de esas hipótesis es de que un neuropéptido, el péptido beta amiloide, se acumula en ciertas zonas del cerebro y también causa que la proteína tau se fosforile. Entonces, es, hay cambios biológicos en la proteína tau y en el péptido beta amiloide que hacen que las neuronas, específicamente neuronas llamadas colinérgicas, vayan muriendo. Las neuronas colinérgicas les gusta, o sea, están en todo el cerebro, por eso luego el deterioro pues sigue estando en todo el cerebro, ¿verdad? Pero tienen una afinidad a unas zonas que se llaman los lóbulos temporales, que específicamente pues una de sus funciones principales es la memoria, ¿no? Entonces, si las neuronas que están en la zona encargada de la memoria, pues van muriendo, pues también pues va a ocasionar los primeros síntomas de la enfermedad, que son los más característicos, que son las quejas de olvido, las quejas subjetivas de memoria, los olvidos frecuentes y pues la repetición de contar relatos, por ejemplo, ¿no? De hecho, otra estructura que también está en el lóbulo temporal y que ayuda mucho al aprendizaje es el hipocampo y también el hipocampo está conformada por estas células colinérgicas, estas neuronas colinérgicas que son las que se afectan por este péptido y por esta proteína, ¿no? Entonces van muriendo, pero como están en todo el cerebro, pues al final el deterioro pues es general. Es solo que se inicia con ciertas características. Hay también variantes de la enfermedad de Alzheimer, como las neuronas colinérgicas están por todo el cerebro. eh, Hay veces que inician ¿no? en los lóbulos temporales, o bueno, sí, pero a su vez también inician en la parte posterior del cerebro, que sería, por ejemplo, un Alzheimer posterior, en donde los principales síntomas, o sea, sí hay pérdida en el proceso de memoria, pero también hay pérdida en la percepción y en el análisis, síntesis visual, es en el reconocimiento visual. Entonces, pues hay variantes de la enfermedad. Incluso hay una variante que es una variante anterior o frontal, en donde se inician con también problemas de conducta. ¿Ok? Entonces, bueno, va a depender todo eso de las características propias de la persona y cómo va a ir siendo su perfil. Otra enfermedad es la enfermedad de Parkinson. Es otra enfermedad que suele causar demencia. En ella, bueno, esta es la segunda enfermedad neurodegenerativa que causa demencia. O sea, la primera es Alzheimer. Y la segunda es la enfermedad de Parkinson. Esto ocurre entre los 60 y 69 años de edad, pero también hay una variante juvenil, es decir, que puede iniciar a los 40 o incluso antes de los 40. Es muy extraña, solo entre el 4 y 7% de las personas con diagnóstico de enfermedad de Parkinson tienen un Parkinson de inicio temprano. Es extraña, pero pues también hay. La, la, la etiología, es decir, la causa de la enfermedad de Parkinson, pues también no se sabe, pero también sí se sabe que ocurre en el cerebro, que es que las neuronas dopaminérgicas, bueno, las neuronas que transportan la dopamina, este neurotransmisor, que la principal función de este neurotransmisor, entre otros, es el control del movimiento. ¿Okay? Entonces, como las neuronas que transportan esta dopamina van muriendo, pues también se suelen presentar los síntomas motores como pues el temblor en reposo, la, la velocidad del movimiento disminuye, hay espasticidad. Entonces, bueno, problemas motores, pero resulta que la dopamina también está por todo nuestro cerebro. Entonces, si las neuronas que están transportando esta sustancia química
pues no la están teniendo, también van muriendo, ¿no? Y por lo tanto se empiezan a notar problemas, por ejemplo, en la planeación, en la organización, en la velocidad de la realización de las cosas. Entonces son otros síntomas que van surgiendo que también van a producir una demencia, ¿ok? Y por último, la otra enfermedad degenerativa de la que vamos a hablar hoy es la demencia frontotemporal. La demencia frontotemporal, esta, como su nombre lo dice, inicia en la zona de los lóbulos temporales también, pero también en la zona del lóbulo frontal. Por lo tanto, sus características pueden ser dos. De hecho, son las dos tipos de o variaciones que hay de la demencia frontotemporal. En la variante conductual, en donde los síntomas inician con problemas en la conducta, por ejemplo, mucha apatía o apatía extrema, desinhibición o que no puedan controlar sus impulsos, eh, disminución del cuidado personal, etcétera. Un problema conductual bastante marcado que de hecho el familiar suele decir, esta persona es, es como si hubiera cambiado completamente, no es mi esposo, se comporta de una manera diferente, él era muy educado antes y ahorita ya no. Los cambios conductuales son muy marcados en este tipo de demencia. Y por otro lado está la variante del lenguaje, en donde lo que pasa es que hay una pérdida de los significados de las cosas, en encontrar las palabras. También se le conoce, bueno, también hay otra, bueno, hay una modalidad que se llama afasia progresiva primaria, que es parte de la demencia frontotemporal, en donde los problemas de lenguaje y de comunicación van en deterioro. ¿Okay? Entonces, ya no es la memoria la principal característica de esta, sino el lenguaje. Entonces, bueno, realmente hay un montón de tipos de enfermedades que pueden llegar a causar demencia. Por ejemplo, también esta no la vamos a tocar a profundidad, pero por ejemplo también está la demencia vascular, que es a causa de infartos o hemorragias en el cerebro o por alguna enfermedad vascular, como por ejemplo multiinfartos, arteriosclerosis, etcétera. Y todas progresan, o sea, si me preguntaran, todas progresan, no todas, las tres que vimos, o sea, el Alzheimer, Parkinson y demencia frontotemporal, sí progresan. Si es por una enfermedad neurodegenerativa, sí progresan, eh, porque pues la enfermedad ya está establecida, ¿no? Ya está establecida y tiene una evolución. Entonces es pérdida de neuronas, es pérdida neuronal y evolucionan, o sea, sí avanzan. Las demencias que son vasculares no necesariamente evolucionan, no necesariamente progresan. Va a depender de lo que haya causado la demencia vascular. Es decir, si es un infarto, una hemorragia, no progresan o no deberían de progresar, ¿verdad? Pero si la enfermedad vascular no está controlada, es decir, que ya sea que hay un descuido en la ingesta de medicamentos que controlen la presión arterial o malos hábitos teniendo una enfermedad vascular o coronaria, no sé, de por medio, pues posiblemente sí pueda progresar si es una persona, por ejemplo, con arteriosclerosis o con enfermedad de pequeño vaso, que la enfermedad vascular no esté controlada al 100%, podría ser que sí progresara, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo, no, hay un montón de condiciones que pueden causar demencia, ¿no? Em, Ahora, ¿qué, qué tipo de intervenciones se tendrían que realizar con una persona que sufre o que es diagnosticada con demencia? Bueno, pues hay varias. Eh, Aquí en la parte de neuropsicología en el instituto, es necesario primero hacer una valoración y bueno, yo creo que realmente si vamos con cualquier neuropsicólogo va a solicitar una valoración neuropsicológica. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esta valoración? La valoración nos permite, bueno, hablando tanto de deterioro cognitivo leve como de demencia, la valoración nos permite saber el perfil de esta persona, es decir, saber qué habilidades están aún conservadas y qué habilidades no. ¿Qué habilidades se podrían recuperar, tal vez? ¿Y qué habilidades no?
qué habilidades vamos a tener que compensar, ¿ok? O sea, no recuperar, compensar con otras estrategias. Eh, para personas con deterioro cognitivo leve, la evaluación es importante para saber si hay progresión o no, ¿ok? De hecho, se sugiere que sean dos. La primera, cuando se sospecha de un deterioro cognitivo, y la segunda, después de unos meses, 6 meses o un año, para corroborar los resultados de la primera evaluación y de la segunda. Saber si la persona tuvo más declive cognitivo en este tiempo, pues nos apuntaría a una enfermedad neurodegenerativa, ¿no? Que pues en deterioro cognitivo leve es tiempo oportuno para intervenir. Y ahora en una persona con demencia, la importancia pues sería el mejorar la calidad de vida, ya sea dando, o sea, con este perfil que vamos a sacar, dando recomendaciones para el cuidado, la estimulación cognitiva, las compensaciones o adaptaciones en el entorno de la persona con demencia se pueden realizar con un perfil ya establecido, ¿no? Y bueno, ¿qué tipo de intervención o qué estrategias, actividades podríamos realizar con una persona de demencia? Pues, bueno, primero hablando de deterioro cognitivo leve, eh, allá sí podríamos hablar un poco sobre prevención, ¿ok? Actividades que pueden prevenir. A mí me encanta, yo siempre voy a sugerir actividades que fomenten nuevos aprendizajes, como por ejemplo, aprender un nuevo idioma, inscribirse a clases de algún instrumento musical, inscribirse a clases de repostería, de cocina, jardinería, o sea, actividades que sean complejas, que tal vez para nosotros jóvenes, ¿verdad? No nos parecen tan complejas, pero realmente requieren de un gran esfuerzo cognitivo y sobre todo para los adultos mayores que aprenden de una manera un poco más lenta a una persona que pues está en su plena juventud, ¿verdad? Entonces, eh, actividades que fomenten aprendizajes, que no se queden sin hacer nada en casa o actividades que no sean estimulantes, son muy automáticas. Por ejemplo, estos juegos de Candy Crush y etcétera. Esos pues no son tan estimulantes. Al principio sí, pero llega un punto en donde tu cerebro ya no se está esforzando, entonces sí necesitamos esforzar nuestro cerebro como que de una manera más óptima, una manera que sí requiera de alguna concentración, de un aprendizaje nuevo, de resolver problemas. Entonces yo siempre recomiendo ese tipo para deterioro cognitivo leve. Para ya una demencia sí necesitaríamos, pues, primero la educación hacia los cuidadores y familiares, que es que esperar sobre ello, ¿no? O sea, que esperar y adaptar el entorno a los cambios que vaya teniendo la persona con demencia. El objetivo de un programa de mantenimiento cognitivo es que la persona retrase la pérdida de independencia lo más que se pueda. Hay personas con enfermedad de Alzheimer ya diagnosticada, con enfermedad de Parkinson, con otro tipo de demencia, ¿no? O enfermedades neurodegenerativas que no necesariamente tienden a perder la independencia al final de la vida. O sea, hay personas, por ejemplo, conozco un paciente con esclerosis múltiple desde hace 47 años que tiene esclerosis múltiple. Él tiene 70 años de edad y es completamente funcional y tiene 47 años de evolución de la enfermedad, ¿no? Entonces él no ha perdido la independencia cognitivamente, pues está, está pues está decente. Y vaya, ¿por qué? Porque ha tenido un cuidado en un mantenimiento cognitivo por parte de él como por sus cuidadores. Entonces, el objetivo sería ese, retrasar la pérdida de independencia y también pues dar recomendaciones para la adecuación del entorno o sobre las actividades que se puedan realizar con ellos. También es importante incluir, trabajar el duelo, ya sea con la persona que está teniendo demencia y más si se está dando cuenta, porque no todos se dan cuenta, pero cuando sí es un duelo, imagínense darse cuenta de que ya estás perdiendo la habilidad de poder hacer cosas, o sea, que ya no puedes
hacer lo mismo que hacías antes, que ya requieres de ayuda, estás perdiendo tu independencia, estás perdiendo tus habilidades, tus destrezas. Es un duelo, es una pérdida, es un duelo, se tiene que trabajar también como tal. Y por parte de los familiares, lo mismo, ¿no? O sea, estamos perdiendo o estamos viendo cómo se pierden las capacidades cognitivas de mi familiar al que quiero muchísimo, de que estoy viendo de que ahorita ha cambiado, ya no es como era antes. Entonces sigue siendo este, un duelo. Y también se necesitaría el cuidador trabajar consigo mismo porque el cuidado de una persona con una enfermedad neurodegenerativa es cansado. Es cansado, es complicado y, como me dicen algunos familiares, no es para todos, de que no muchos tienen la paciencia, no muchos tienen las habilidades y lo que sí es que muchas veces siempre hay el compromiso, solamente no sabemos cómo manejar la situación, ¿verdad? Entonces también el cuidado al cuidador es importante. Y bueno, ya para finalizar y vayan escribiendo ustedes sus preguntas, les quiero invitar, de hecho, a propósito de el tema, a un taller, curso que voy a estar impartiendo con la maestra Brendy Vera también, que en donde vamos a hacer una psicoeducación para personas y familiares con demencia, en donde se van a incluir 4 módulos. Se van a incluir un módulo sobre las características de las personas con demencia y los diferentes tipos de demencia. Se va a incluir algunas herramientas para trabajar el duelo. Se va a incluir también algunas estrategias cognitivas para emplear con ellos, adaptación del, se va a hablar sobre la adaptación del entorno, cómo deben de ser las instrucciones o la comunicación, y también pues algunos tips para el cuidado al cuidador. Entonces, bueno, les invito a ese taller y si quieren compartírselo a alguien que ustedes conozcan que lo pueda requerir, pues adelante. De todas maneras, vamos a poner en los comentarios los datos del taller para que ustedes puedan tener información sobre este. Y este, pues por mi parte sería todo. Ahora sí voy a leer las dudas que ustedes tengan. Si van surgiendo algunas, por favor, pónganlas en el chat y lo platicamos de una vez. Entonces, a ver. mm, mm. Angelina Palacios nos pregunta si tiene estrategias y actividades específicas para prevenir. Bueno, para cualquier persona con envejecimiento cognitivo, bueno, con envejecimiento y con deterioro cognitivo leve, como les había comentado, sugiero actividades que requieran de un aprendizaje y sobre todo, por ejemplo, si no tenemos un diagnóstico como tal, mantenernos activos cognitivamente es muy importante. Podríamos entrar a alguna clase para aprender alguna nueva actividad, alguna nueva habilidad, eso es estimulante. Podríamos tomar cursos en algo si quiero seguir estudiando, lo puedo seguir haciendo. Si, por ejemplo, eh, si quiero inscribirme a un grupo, por ejemplo, de lectura también, es todas las actividades que sean como que extras a nuestras actividades de la vida diaria fomentan un buen cuidado cognitivo, ¿no? Aparte de cuidarnos en tener buenos hábitos de higiene de sueño, es decir, dormir. Si estamos en esta etapa de envejecimiento, dormir lo necesario, 8 horas se recomienda, ¿ok? Porque en el sueño se fomenta, o sea, se van haciendo nuevas conexiones neuronales, ¿no? Si eres una persona que tiene hipertensión y no quiere sufrir ningún problema de enfermedad vascular cerebral, lo que yo recomiendo es una adecuada alimentación, libre, obviamente, de sodios, de grasas, tener controlado la presión arterial lo más que se pueda, este, mm,
realizar actividad física igual. ¿Qué otro tipo de actividades? Yo también luego sugiero algunos, si queremos, por ejemplo, hacer actividades en familia o incluir a una persona que tiene demencia, incluirla en el ambiente familiar, podríamos emplear juegos, algunos juegos de mesa, pero juegos de mesa que nos fomenten un reto, ¿ok? O sea, por ejemplo, no es lo mismo un juego de mesa que sea muy automatizado por ejemplo, no me gustan recomendar pues, crucigramas, sopa de letras, porque es muy automatizado. Es decir, cuando ya lo hacemos mucho, pierde la dificultad, ¿ok? No nos propone un reto. Entonces, por ejemplo, si jugamos bastas con otra persona, Scrabble con otra persona, igual incluso, obviamente haciéndole algunas modificaciones a la actividad, para que la otra persona lo pueda realizar. Eso también pues ayuda a alguna, pues ayudar a la prevención, vaya. Eh, Porque pues hay algunos que realmente no vamos a poder prevenir, más bien cuando ya se tiene un diagnóstico, pero si no tenemos un diagnóstico como tal, y estamos sospechando por un deterioro cognitivo leve, lo mejor pues es hacer este tipo de actividades. Cataiza. Ante deterioro cognitivo leve amnésico, ¿qué se puede llevar a cabo como prevención o para sobrellevarlo? Bueno, esto que les estaba comentando justamente. Eh, y bueno, si tienen alguna pregunta, es momento de realizarla. Si no, pues ya vi que ya publicaron el, la información sobre el taller. Allá pueden entrar a la página para poder ver los módulos que se van a ofrecer y con el material que vamos a proporcionarles. Bueno, si bien no hay ninguna otra pregunta, pues entonces sería todo, aunque creo que estoy desfasada de tiempo. Si hay alguna otra pregunta que vaya surgiendo, si volvieron a ver el video o si yo ya me desconecté y la pusieron, las contesto en los comentarios. ¿Ok? Bueno, entonces por mi parte sería todo por hoy. Ok. ¿Qué recomiendas a los cuidadores para que tengan en cuenta? Pregunta Karen. Enrique León. Mm. Bueno, Karen, ¿qué recomiendo a los cuidadores para que tengan en cuenta? Bueno, tenemos que conocer cómo son las especificaciones, como que saber en qué está consistiendo la demencia del que estamos cuidando, o sea, qué sí puede hacer, qué no puede hacer, el perfil cognitivo, qué procesos están conservados, qué procesos no están conservados, para poder adaptar, pues, incluso las instrucciones que le vamos a dar a nuestro paciente, la persona que estamos cuidando. Entonces, eso recomiendo y también recomiendo la adaptación del entorno a un entorno que favorezca las habilidades cognitivas. En sí, el entorno, de manera física, hacer modificaciones, por ejemplo, un calendario en donde esté la rutina que se va a llevar durante el día, es importante. También hay, por ejemplo, podríamos emplear un calendario que sea, pues ahora sí que ya de manera mensual, en donde vayamos apuntando los recordatorios por día o acontecimientos importantes en ese día y que sea visible para la persona. Es importante también orientar, sobre todo a los cuidadores, es importante orientar, es importante orientar en tiempo, es decir, saber en qué momento del día estamos. Oye, ya es hora del desayuno porque son las 8 de la mañana. ¿Okay? O sea, ser muy específicos con el tiempo y con el día. Oye, buenos días, hoy es martes 27 de enero.
O vamos a ver qué día es en el calendario, ¿no? Siempre orientar en espacio, por ejemplo, hoy estamos en casa de tu hija, ¿no? Siempre orientar en tiempo, espacio, en hacer algunas adecuaciones para ayudar, por ejemplo, a estas pérdidas de memoria. Eh, Hagan de cuenta, ¿no? Poner alarmas, poner recordatorios en el refri, tener un lugar en específico en donde van a ir estos recordatorios. Si, por ejemplo, eh, si por ejemplo la persona tiene un lugar en específico en donde dejar las llaves, que ese sea el lugar de las llaves nada más. O sea, lugares muy específicos. A veces incluso es necesario etiquetar cajones. ¿Ok? Entonces, sí, estas recomendaciones le podría dar a las personas que cuidan a alguien con demencia. Y bueno, también recomendaría el cuidado de su salud, ¿no? O sea, tener tiempo de consigo mismo, este, poder autocuidarse, porque no es algo sencillo el cuidado de una persona con demencia, es cansado y muchas veces también el cuidador necesita de alguien que la acompañe, ¿ok? Gracias, Karen. ¿Es hereditaria la demencia? Pregunta Marlene. Hay algunas demencias que sí son hereditarias, ¿ok? Por ejemplo, la variación del Alzheimer familiar es hereditaria. La enfermedad de Huntington tiene una alta carga genética hereditaria. De hecho, en la enfermedad de Huntington se puede conocer si la podamos a padecer mediante una prueba genética. Dependiendo de la enfermedad que está causando demencia, puede ser hereditaria. Eh, pero, por ejemplo, el Alzheimer no necesariamente, ¿ok? Mateo. Hola, Mateo. ¿La demencia es básicamente pérdida de memoria? No, no, es pérdida de las habilidades cognitivas y no solamente puede ser la memoria. La memoria es la principal porque la enfermedad de Alzheimer es su principal característica y es la que más hay. Y por eso vemos que la persona tiene pérdida de memoria. Y es usual ver a una persona con demencia con pérdida de memoria. Pero no, una demencia es la pérdida o el declive de cualquier función cognitiva. Y con esta puede ser memoria, lenguaje, ¿ok? La conducta como tal, la percepción, por ejemplo, visual, es el declive, o sea, va yendo para abajo la habilidad en cognitiva, ¿ok? Entonces, no solamente es pérdida de memoria. Y aparte, la mayoría de las demencias, pues al momento de avanzar, de progresar, al final no solo va a ser la memoria en ninguna enfermedad, no solo va a ser un proceso, sino que van a ser al final la mayoría. ¿Ok? Entonces, es un declive en las habilidades cognitivas. Esa es básicamente, simplificando lo de la demencia. Marco, existen investigaciones en donde se demuestre que la demencia sea hereditaria, solo aquellas que sí están comprobadas. Eh, por eso, por eso les digo, o sea, depende de la enfermedad. Si buscamos, por ejemplo, investigaciones sobre enfermedad de Huntington, está comprobada que sí puede ser hereditaria, ¿no? La enfermedad y por lo tanto, pues el deterioro que tiene esa enfermedad. Sí existen investigaciones y de hecho, si estás interesado por conocer alguna de esas investigaciones, me puedes mandar un mensaje y puedo enviarte algunas investigaciones al respecto. Em, Noé, ¿cómo o qué elementos se utilizan para el diagnóstico? Eso es importante, Noé. Gracias. Sí, como diagnóstico, los criterios diagnósticos de cualquier manual diagnóstico nos van a solicitar que evaluemos la pérdida cognitiva, el declive cognitivo mediante pruebas neuropsicológicas estandarizadas. Estas pruebas neuropsicológicas estandarizadas son pruebas realizadas con un montón de personas adultas mayores o de personas por grupos de edades y por grupos de escolaridades, en donde vamos a comparar
los resultados de la persona que se evalúa con los de las demás población, de los demás que se asimilan a ti, ¿no? Entonces vamos a ver si tú estás por arriba o por debajo de ello y ese es uno de los criterios. También otro es que se corrobore las, se corrobore mediante un médico los criterios clínicos que están causando la demencia, o sea, la etiología de la demencia. Es decir, por ejemplo, el médico neurólogo, pues si ya diagnosticó enfermedad de Parkinson, tiene una enfermedad claramente diagnosticada, pues entonces se va a corroborar la demencia por la enfermedad con las pruebas neuropsicológicas y con la interpretación del clínico que lo va a atender. ¿Okay? Entonces, hay algunas, por ejemplo, que van a necesitar de estudios de imagen como complemento de estudio diagnóstico, sí. Entonces, esos serían los elementos que se utilizan para el diagnóstico. Marlene, ¿cuánto tiempo tarda en dar señales de advertencia? Les digo, a partir de, usualmente las estadísticas están de que después de los 65 años empiezan pues el envejecimiento cognitivo y por ello ya podríamos ver que nuestra memoria nos está impidiendo hacer algunas cosas. Entonces, pues ya sería recomendable ver por qué estamos perdiendo o estamos teniendo problemas de memoria, ¿ok? O si nuestro familiar lo está sufriendo, si nosotros nos damos cuenta de que se le están olvidando de más las cosas y que, bueno, ya son muy notorios estos olvidos, pues yo recomiendo que vayan a verificar, ¿no? O sea, que vayan a atenderlo. ¿Cuánto tiempo tarda en dar señales? Bueno, les digo, apenas, si estamos en envejecimiento, apenas empecemos a notar que se nos están dificultando de más las cosas, que por ello vamos a empezar a requerir ayuda. Entonces, es una señal, una gran señal de advertencia. Jonathan, buenas noches, buenas charlas. Saludos a la página de Psicólogos en Línea. Hola, buenas noches. Adriano Velo, ¿existen otros padecimientos en la espera neuropsiquiátrica como depresión recurrente y grave o esquizofrenia que pueden generar deterioro en las funciones cognitivas? En ello también estaría indicado el tratamiento neuropsicológico. Sí, también se estaría indicado el tratamiento neuropsicológico por las recomendaciones que se van a hacer para la intervención, por las actividades que podría realizar el paciente para un mantenimiento cognitivo. Por ello, ¿no? Claro que que cómo se llama, que ya vamos, o sea, ya vamos a saber mejor pues la etiología, ¿no? De la demencia, o sea, qué le está causando el deterioro cognitivo y sí, o sea, eso sería un plus, ¿verdad? Pero sí, también estaría indicado el tratamiento. Marlene, gracias, excelente información. Noé, gracias. Bueno, entonces, si ya no hay otra duda o si va surgiendo otra, la contesto ya al final de la de que deje de transmitir en vivo. Les contesto en los comentarios. Entonces, bueno, sería todo por mi parte. Les agradezco mucho el haberse mantenido aquí escuchándome. Y pronto habrá alguna otra plática sobre temas de salud mental. Si tienen alguna sugerencia de tema que les gustaría que se hablara sobre en este campo, por ejemplo, que es de la neuropsicología, eh, escríbanlo en los comentarios y con mucho gusto podríamos armar otra charla sobre ese tema. Bueno, Noé, una última pregunta. ¿Se puede producir la demencia en jóvenes por golpes de la cabeza? Mm, es un tema, hablamos allá sobre más de daño cerebral adquirido, por ejemplo, por golpes en la cabeza. Si el golpe es muy, los golpes son muy significativos, por ejemplo, como pasa en fútbol en el fútbol americano, que ya hay estudios que avalan que tantos, o sea, por tanta contusión que hay en el cerebro,
puede producirse un efecto, una reacción bioquímica en el cerebro que posteriormente produce una demencia. O sea, sí hay, sí hay. ¿No es común? No. Lo que sucede en jóvenes, por ejemplo, con golpes en la cabeza, un accidente automovilístico, pues suele ser un daño cerebral adquirido, en donde no podríamos decir como tal que es una demencia porque no hay una progresión de la enfermedad. O sea, sí hay una pérdida en las habilidades cognitivas y puede ser que también en la independencia, pero por ejemplo, la diferenciaríamos de otros tipos de demencia porque no evoluciona, o sea, no progresa, no debería progresar, ¿no? Y que al contrario, en el daño cerebral adquirido, o sea, por ejemplo, el traumatismo por el golpe en la cabeza, se puede rehabilitar. O sea, es una gran, o sea, sobre todo en jóvenes, se puede rehabilitar y no es una persona que se vaya a quedar necesariamente con secuelas cognitivas, ¿no? O sea, ellos pueden rehabilitarse y pueden volver a realizar sus actividades de la vida diaria, sí, claro, el tamaño de la lesión, las secuelas producidas por la lesión lo permiten, ¿no? O sea, sí se podría rehabilitar. Entonces, bueno, yo lo tomaría como otro tipo de condición, los golpes en la cabeza. Es otro tipo que también podríamos hablar de ello. FUSROA va a abrir un curso diplomado del tema. Vamos a dar un taller sobre psicoeducación y es dirigido a familiares o cuidadores que o sea, bueno, que tengan a alguien con demencia, ¿no? Que estén cuidando a alguien con demencia. Pueden tomarlo, ¿cómo se llama? Personas del público general, así es, sí, pero solo si están interesados, o sea, solo si su formación, como por ejemplo como profesionales, lo requieren, ¿no? O sea, sí se podría dar también para ellos, pero va más dirigido para los familiares o cuidadores. Bueno, bueno, entonces buenas noches, ya me despido. Que pasen linda noche. Cualquier, cualquier tema sugerente sobre neuropsicología, por favor, escriban en los comentarios y con gusto lo podríamos abordar en una posterior plática. Y les sigo invitando a compartir lo del taller. Hasta luego, buenas noches.